Buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, una experiencia espiritual que el mismo Dios, en su infinita gracia, su infinito amor, su infinita misericordia, su infinita bondad, ha preparado para cada uno de nosotros. Dispongámonos como el barro en las manos del alfarero a depositarnos dócilmente en el poder de la palabra de Dios. Jesucristo nuestro Señor, Jesús del hebreo Dios salva, Cristo del griego el ungido, nombre profético de Jesús en Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, Mesías del hebreo el ungido. Es de inmensa bendición. Por eso siempre invitamos, como el salmista en el Salmo 136, a dar gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. A dar gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Y fruto de ese amor que perdura para siempre es la vida de cada uno de nosotros, fruto del amor de Dios, un fruto de eternidad. La fidelidad de Dios que es eterna en nuestra vida. Por eso nos acercamos al trono de la gracia de Dios con plena confianza, a fin de obtener la misericordia y encontrar el auxilio oportuno, la gracia en el momento oportuno de parte de Dios para cada uno de nosotros que somos sus hijos e hijas. Es la gracia que se nos confiere en el bautismo. Y es la inspiración divina que Dios nos ha manifestado a través del Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual también, a orar con los salmos, así como nuestro Señor y Maestro Jesucristo también oraba con los salmos. Muestra de eso en el Salmo 22, cuando Él desde la cruz recita ese salmo, ora a Dios Padre con ese salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 26, escuchamos cómo la misma palabra nos dice que Jesús, después de cantar himnos de alabanza, himnos, se dirigió al Monte de los Olivos. Después de cantar con los apóstoles, se dirigió al Monte de los Olivos con Pedro, Santiago y Juan. Y ese himno, uno de esos himnos que Jesús cantó, entonó en la última cena, es el Salmo 136, lo que le llamamos el gran alel. Y es dar gracias a Dios en todo, mi querido hermano y hermana, dar gracias a Dios en todo. Y la antífona del Salmo de hoy, antífona que es la palabra del griego, del latín, la voz que responde, la voz que resuena, y es la voz que resuena de adentro, en nuestro interior, en nuestro corazón. En el Salmo 19, los mandatos del Señor alegran el corazón. Los mandatos del Señor alegran el corazón. No puede haber, no hay alegría fuera de los mandatos de Dios. Porque el pecado ofrece libertinaje para esclavizarnos. Dios nos ofrece obediencia, escucharle a Él, escucharle, para darnos esa libertad de los hijos e hijas de Dios. Por eso dice el Evangelio según San Juan 8:32, el mismo Jesús nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Te voy a invitar, mi querido hermano y hermana, a que también comparte el mensaje para entrar en ese momento de oración con el Salmo 19, versículo 8, versículo 10, versículo 12 y 13 y versículo 14. La ley del Señor es más preciosa que el oro y más dulce que la miel. Nos habla de Dios y nos invita a que nos sometamos a Él totalmente.
El término redentor significó en su origen vengador, también significa salvador. Por eso Jesús es nuestro redentor. Ponemos a continuación algunas líneas del libro de la imitación de Cristo, que nos invita a descubrir esas otras maravillas que Dios obra en nosotros. Feliz el alma que escucha al Señor, que le habla en su interior y que sabe recoger de sus labios la palabra de vida y de gozo. Felices los ojos que se cierran a los espectáculos exteriores para estar más atentos a la visión interior. En estas cosas recógete, alma mía, cierra la puerta de tus sentidos para que puedas oír lo que dice el Señor tu Dios. Esa reflexión es del libro de la imitación de Cristo. Vamos a proclamar otra vez esa meditación para que cada uno de nosotros la haga suya en este ahora, porque Jesús es un presente eterno. Si escucha este mensaje por la mañana, no está escuchando una grabación en el plan de Dios. Está actualizando la gracia de Dios en tu vida. No importa si es de día, si es de noche, si es la madrugada. Dios no duerme. La gracia de Dios nos visita cada momento, cada instante. Pero cada uno de nosotros debe ser responsable y abrirse esa gracia para que no pase de largo. Feliz el alma que escucha al Señor, que le habla en su interior y que sabe recoger de sus labios la palabra de vida y de gozo. Felices los ojos que se cierran a los espectáculos exteriores para estar más atento a la visión interior. En estas cosas recógete, alma mía, cierra la puerta de tus sentidos para que pueda oír lo que dice el Señor tu Dios. Ahora mismo me manifiesta el Espíritu Santo esa reflexión también de San Agustín en el libro Confesiones, cuando dice: ¿por qué te empeñas tanto en hablar y no te ocupa más bien en escuchar al que te habla dentro, desde adentro, para que todas tus palabras sean hijas del corazón? Y que nos habla dentro, desde adentro, es el mismo Espíritu de Dios. Y cuando expresamos, cuando proclamamos palabras que vienen interiormente reveladas en el Espíritu Santo, entonces esas palabras son hijas del corazón, no de la carne, no del deseo desenfrenado, ni de las pasiones, sino del mismo corazón de ese hombre y esa mujer interior donde habita Cristo, donde vive Cristo. En su Santo Espíritu, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Así que adentrémonos en este momento, mi querido hermano y hermana, a orar, a meditar con el Salmo 19. Dice esa reflexión del Salmo: el Señor, sol de justicia, vilúmbranos algo de la gloria de Dios en el esplendor del cielo. También lo sentimos presente al meditar sus mandatos, que son luz y alegría para el alma. Los mandatos del Señor son alegría y luz para el alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento acabamos de hacer una señal de la cruz en nuestro cuerpo y al mismo tiempo hemos invocado la presencia de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Creador, Dios Hijo Salvador, Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. Un solo Dios, un único Dios, que es nuestro Padre. La ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma. Toda declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría. Mi querido hermano y hermana, esa ley de Dios, que es el amor pleno y perfecto manifestado en Jesucristo, es la ley perfecta en el Señor. Es remedio para el alma. No podemos descartar la ciencia, porque la ciencia es el mismo Dios que le concede esa sabiduría a la ciencia. Pero ningún científico, ninguna medicina, ningún antídoto, ninguna inyección, ninguna vacuna puede ser remedio para el alma. Solamente los preceptos de Dios, la presencia de Dios, el vivir en comunión con Dios es remedio para el alma.
Y es lo que estamos recibiendo en este momento. Si lo recibimos de manera dócil y sencilla, remedio para el alma que puede estar enferma por alguna herida interior, por algún resentimiento, por alguna duda, por algún quebranto espiritual. La ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma, porque Dios es un Dios perfecto, completo y eterno. Cuando nosotros nos depositamos en esa ley perfecta, completa y eterna de Dios, también nuestra alma entra en esa perfección. Por lo tanto, esa ley, ese precepto, esos mandamientos de Dios son remedios para nuestra alma, es remedio para nuestra alma. Toda declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría. Es inmutable. Dios es inmutable. Dios es siempre el mismo, de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Es el nombre que el mismo Dios le da a Moisés. Cuando Moisés le pregunta, pero cuando el pueblo me pregunte quién me envía, ¿cómo le digo? Yo soy, dile, yo soy te envía. Yo soy el que soy. Porque toda la declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría. La sencillez es reconocerse que no lo sabemos todo. La sencillez es reconocerse que dependemos de Dios, que somos niños delante de Dios, que somos frágiles, pero que en Dios somos más que victoriosos en Cristo Jesús nuestro Señor. Para los que se han ido conectando, estamos en el Salmo 119. Acabamos de escuchar el versículo 8, ahora el versículo 10, que es el salmo que se ha marcado para la celebración litúrgica de este día. El temor del Señor es un diamante que dura para siempre. Los juicios del Señor son verdad y todos por igual se verifican. El temor del Señor es un diamante. No el tener miedo a Dios. Eso es muy diferente. Miedo a esconderse de Dios, a tener temor de ofender a Dios. Ese es el temor que debemos tener. Y es el comienzo de toda sabiduría. El hombre, la mujer, el hijo, la hija de Dios que camina en temor de Dios, en temor de ofender a Dios, se hace sabio. Y ese temor nos viene del mismo Espíritu Santo. Es uno de los dones del Espíritu Santo que se nos da en la confirmación, temor de Dios. El temor del Señor es un diamante, pero no es un diamante de ese diamante que conocemos que tiene precio. No, es un diamante con un valor incalculable, porque es un diamante. Esa ley, ese temor del Señor, ese temor a Dios nos da la entrada a la vida eterna, a la gloria de Dios, que dura para siempre. El temor del Señor es un diamante que dura para siempre. Los juicios del Señor son verdad y todo por igual se verifican. Por eso a Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. Porque cuando preguntamos a Dios por qué, y no hablo específicamente por alguno de ustedes, pero es una reflexión que Dios pone en nuestro corazón. Cuando le preguntamos a Dios por qué, estamos como buscando una responsabilidad, una culpabilidad en Dios de lo que está aconteciendo en nuestra vida. Pero cuando le preguntamos a Dios para qué, estamos reconociendo que el juicio del Señor es siempre verdad y todo por igual se verifican. Siempre rectitud. Dios no es un sí y después un no. Y el sí de Dios es Jesús en nuestra vida, que se entregó hasta el extremo de muerte, que es esa imagen que estamos viendo delante de nosotros. Y al lado de esa imagen de Jesús crucificado, tenemos también esa imagen de la divina misericordia. Por eso vemos esos rayos, ese rayo azul y rojo que se convierte como un rosado. Pero sabemos por la revelación que se le dio a Sor Faustina de Kowalska, que sale un rayo del corazón de Cristo por revelación, manifestación del mismo Jesús a Sor Faustina de Kowalska, de agua y sangre, blanco, y ese azul, ese rojo que se va convirtiendo también en azul, es una imagen de la pureza de esa agua que purifica el alma del bautizado, y la sangre, el rayo rojo, que es la vida de cada alma en la Eucaristía. Los juicios del Señor son verdad y todos por igual se verifican. Entonces, es un juicio en Dios siempre verdad.
someterse a la justicia divina, es caminar en la luz. Es caminar en la luz, no esconderse. Versículos 12 y 13. También los preceptos del Señor son luz para tu siervo, para cada uno de nosotros. Guardarlo es para mí una riqueza. Pero ¿quién reparará en sus delicias? Límpiame de los que se me escapan. También son luz para tu siervo, para cada uno de nosotros. Los preceptos, los mandatos del Señor son luz. Guardarlo es para mí una riqueza, dice el salmista. Pero ese salmista es cada uno de nosotros. Porque ¿cuál es la riqueza de guardar los mandatos, de ser obediente a Dios? ¿Cuál es la riqueza? La herencia eterna de su gloria. La herencia eterna de su gloria. Pero ¿quién reparará en sus delicias? Fallamos, hermano. Y no podemos reparar esa falta por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Por eso el salmista pide, y nosotros también debemos pedir: límpiame de los que se me escapan. Así decimos en ese culto por excelencia, que la Santa Misa, cuando se nos invita a reconocernos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. También son luz para tu siervo. Guardarlo es para mí una riqueza, pero ¿quién reparará en sus delicias? Límpiame de lo que se me escapan. Rocíame con agua, Señor, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve, dice el rey David en el Salmo 51. Pero que ese salmista también, hermano y hermana, y tengo que ser repetitivo y reiterativo en esto, porque a veces nos salimos de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros, yo como primera persona, me pongo delante de la misericordia de Dios y me postro ante Él. Y le digo en este momento, pero también cada uno de nosotros tiene el libre albedrío, la libertad de parte de Dios de decirlo, de reconocerse pecador. Rocíame con agua, Señor, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Salmo 19, para los que se han ido conectando. Ya estamos en el versículo 14. Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. Guarda a tu siervo también de la soberbia, de eso que se hace sentir a uno inflado. Pero la soberbia parece grandeza, pero no lo es. La soberbia, la arrogancia, es estar inflado. Y lo que se infla, lo que se hincha, llega a infectarse, llega a producir pus. Y no hay vida, no hay salud. La soberbia y la arrogancia parecen hacer sentir grande a la persona, pero no es grandeza. Está inflamado, y lo que está inflamado se hincha, y lo que se hincha se infecta, y lo que se infecta produce pus, y lo que produce pus produce muerte. Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Que no nos domine la soberbia, Señor, sino la humildad, porque tú nos invitas en Mateo 11, 28, 29, vengan a mí los que van cansados y agobiados, llevando pesadas cargas, y yo les daré descanso. Aprendan de mí, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Por eso te pedimos, Señor, esa hija tuya, ese hijo tuyo que está ahí, yo sé que lo están pidiendo, y también este indigno siervo tuyo. Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine, que no nos domine, Señor, que sea la humildad, la sencillez, la que actúe en la vida de cada uno de nosotros. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. De pecados graves. No haré tu sangre estéril.
Para los que se han ido conectando, hemos estado reflexionando, orando, a ejemplo de nuestro Señor Jesús, Señor y Maestro, con el Salmo 19, versículo 8, versículo 10, versículo 12, 13 y versículo 14, que es el Salmo que se marca para la celebración litúrgica del día de hoy. También hacemos una meditación de la segunda lectura que se ha marcado para hoy, de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Ahora les toca a los ricos. Lloren y lamentense, porque les han venido encima desgracias. Los gusanos se han metido en sus reservas, y la polilla se come sus vestidos. Su oro y su plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes, y como un fuego les devora la carne. ¿Cómo han atesorado, si ya estamos en los últimos días, el salario de los trabajadores que cosecharon sus campos? Se han puesto a gritar, pues ustedes no les pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han conocido solo lujo y placer en este mundo, y lo pasaron muy bien, mientras otros eran asesinados, condenaron y mataron al inocente. Pues, ¿cómo podían defenderse? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano y hermana, Jesús no vino a este mundo a empobrecer al hombre. Dios no mandó a Jesús a este mundo a empobrecer a sus hijos y a sus hijas. Muy por el contrario, Jesús vino a sustituir nuestra riqueza pasajera, temporal, por la riqueza eterna, infinita y eterna de Dios nuestro Padre. El dinero no es malo. Dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 6, versículo 10. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando se ama al dinero, se tiene al dinero por Dios. Es de ahí que hoy el Señor ha querido advertirnos con una invitación de amor, con una carta de amor, a través de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo del 1 al 6. Ahora le toca a los ricos. ¿Pero cuáles ricos? Lo dice la palabra. Lloren y lamentense, porque les ha venido encima desgracia. Los gusanos se han metido en su reserva, y la polilla se come en su vestido, amontonando para sí mismo, en vez de acumular gracia en Dios. Su oro y su plata se han oxidado, acumulando. Se oxida. Hay gente que ha guardado dinero por mucho tiempo, y cuando lo va a buscar está oxidado, está dañado. La polilla se lo han comido. Es a esa clase de riqueza que se refiere la palabra. Amontonar. Y hay gente que amontona no solamente dinero, amontona avaricia, amontona envidia, amontona ira, amontona soberbia, como lo acabamos de escuchar también en el Salmo. Su oro y su plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes. En pocas palabras, mi querido hermano y hermana, Dios no condena a nadie. La persona elige por sí misma. Y es una reflexión muy, muy bonita. Y digo bonita porque nos alimenta, nos ilustra en la espiritualidad, en el plan de Dios en nuestra vida. Podemos decir, ¿cómo vivo? ¿Elijo la vida que Dios me dio o la muerte que elijo yo? Porque la vida nos viene de Dios, pero la muerte la elige cada persona de acuerdo a cómo se vale de ese libre albedrío. Por eso el óxido se levanta contra el óxido se levanta como acusador contra ustedes, y como un fuego les devora la carne. Ahí está la prueba. No se puede culpar a Dios por la desgracia del hombre. Dice Proverbio, el hombre fracasa por su estupidez y luego le echa la culpa a Yahvé. ¿Cómo han atesorado si ya estamos en los últimos días? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Y si vivimos para atesorar
solamente los bienes pasajeros, los bienes efímeros terrenales, y llega ese último día, no hay ganancia, todo es pérdida, porque lo que se construye sin Dios, por más exuberante que sea la construcción, termina en ruina. El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se han puesto a gritar, pues ustedes no le pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. La injusticia, hay que tener mucho cuidado con la injusticia. Y no solamente con el modo de pagar un salario, también con el tiempo justo, al ser amado, al necesitado. El respeto también, el respeto mutuo, el respetarse mutuamente. Eso es pagar a tiempo, hermano y hermana. Eso no es quedarse con el salario de esa persona que Dios pone a nuestro lado, o que nos encontramos con ella en el camino, que no es casualidad ni coincidencia, sino que es una diosidencia. Han conocido solo lujo y placer en este mundo. Ay, hermano y hermana, que eso es una desgracia. Y la palabra desgraciado lo que significa es estar fuera de la gracia de Dios. Desgraciado, no tiene gracia. Pero que uno mismo es que se aparta. Dios nos libre. Mira, aquí esta carta del apóstol Santiago dice: han conocido solo lujo y placer en este mundo. Es lo único que conocen. Solo lujos y placeres. Yo sé que ustedes han escuchado esta frase, o de pronto uno de ustedes mismos la ha pronunciado, esta reflexión. Que hay personas que son tan pobres, tan pobres y tan pobres y tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Y volvemos a decirlo, hermano, no es que Dios satanice el dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero el que vive de lujos y placeres no se está enriqueciendo, se está empobreciendo a sí mismo. Porque esa es su fortuna, esa es su herencia. Y eso funciona en lo temporal, no en la eternidad. Han conocido solo lujo y placer en este mundo, y lo pasaron muy bien. Lo pasaron tan bien que se olvidaron de la mamá, del papá, del prójimo, se olvidaron de todo para pasarlo bien. Yo no he hecho mundo. El que tenga sus necesidades o sus situaciones, que las resuelva él. Del placer, del gozo. Ciego ante la necesidad. Ciego ante el respeto a la familia. No. A mí nadie me tiene que decir a qué hora yo tengo que llegar a esta casa. Porque esta vida es mía. Han conocido solo lujos y placer en este mundo, y lo pasaron muy bien. Mientras otros eran asesinados. Y no solamente hablamos de asesinar, de matar como lo conocemos. A veces asesinamos la esperanza de alguien. A veces asesinamos la dignidad de alguien. En la forma de actuar, de pensar, de hablar. Condenaron y mataron al inocente. Pues ¿cómo podían defenderse? Hay personas que se sienten tan poderosos que no saben mirar con los ojos de Cristo al prójimo. Y oramos por el que esté viviendo así, pero al mismo tiempo clamamos a Dios su sabiduría para que no nos deje caer en tentación, como dice el Padre Nuestro, y nos libre del maligno. Es palabra de Dios, es una invitación del amor de Dios por y para cada uno de nosotros. Dispongámonos juntos a orar con la oración de la generosidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos, mi querido hermano y hermana. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste, Señor. A ti lo retorno. Todo es tuyo. Disponlo todo a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Cuando llamo, respóndeme, Dios mi defensor. En la angustia,
tú me has dado sosiego. Ten compasión de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, no querrán entender? Porque aman la falsedad y buscan la mentira. Sepan que por mí maravillas hace el Señor. Tan pronto como lo llamo, Él me escucha. Si tienen rabia, no se arriesguen. Guárdenlo para ustedes en la cama y quédense luego callados. Según la ley, ofrezcan sacrificios y pongan su confianza en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Muéstranos, Señor, tu rostro alegre, que rebosen de trigo y vino, más alegría das tú a mi corazón. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, es una bendición inmensa compartir esta experiencia espiritual de oración con ustedes. María Quispilema, Leida de la Cruz, Lorena Herrera, mis hermanas, qué bendición. Altagracia Cabrera, Dalgisa Torres. ¿Quiénes más están por aquí? Lourdes García, Marga Luciano, Zulema Solórzano. Vamos a compartir el mensaje. Vamos a hacer esos puentes y canal de la bendición de Dios. Hermanos, sienta ese toque de Dios, sienta ese compromiso de que no es una casualidad, no es una coincidencia, no es una decisión personal propia de la humanidad nuestra de que estemos conectados. Es verdad que hacemos el casi nada, pero Dios pone el casi todo. Fue el que nos eligió a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Dice Juan 15:16, ya con esto terminamos. El mismo Jesús nos dice: ustedes, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien lo he elegido a ustedes y lo he preparado para que den fruto y ese fruto permanezca. Y ese fruto es el amor de Dios, que lo llena todo, lo cura todo, lo sana todo. Tan fuerte y tan fuerte ese amor de Dios, que es el fruto del Padre y del Hijo, su Santo Espíritu, que nos santifica y es el que hace que en el vientre de María se encarne el Verbo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, que hoy celebramos los arcángeles. De pronto no hemos escuchado mucho esta celebración porque cayó domingo, y el domingo es el Dominicus, Día del Señor. No se puede omitir esa celebración, aunque toda la Eucaristía celebramos, entregamos a Dios lo que hemos recibido de Él, a Cristo mismo lo ofrecemos. Pero hoy celebramos el arcángel Gabriel, el arcángel San Rafael, San Miguel y San Gabriel. Gabriel, que significa del hebreo fuerza de Dios, poder de Dios. Miguel, que significa quien como Dios. Y Rafael, que significa remedio de Dios, medicina de Dios. Pedimos a los arcángeles que intercedan por nosotros para que también en nuestra vida, en nuestra familia, sea ese remedio de Dios. Nosotros seamos remedio de Dios para los demás, pero también que nos visite esa gracia de Dios en la salud, tanto física como espiritual. Y que el arcángel Gabriel interceda por nosotros como poder de Dios, como fuerza de Dios, para que también en los momentos que nos sentimos débiles, venga esa fuerza de lo alto en ese anuncio de la palabra también. Y también a Miguel, que se levante como arcángel guerrero que saca la espada divina para derrotar al enemigo. También vamos a hacer la oración a San Miguel. Vamos a aprovechar. Hermano, yo no sé, ya son las 10:44, pero Dios sabe por qué estamos meditando y viviendo en este pedacito de cielo que nos está regalando. Ya habíamos terminado de orar, pero Dios puso eso en nuestros corazones y Dios sabe lo que necesita cada corazón. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del maligno. Que el cielo lo reprima, pedimos humildemente. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que se te ha dado desde el cielo, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo disperso buscando la perdición de las almas. Que así sea. Amén. No se pierde, hermano. Entonces,
¿Qué le digo, hija de Dios? No sé si habrá algún hijo de Dios, pero algún hijo de Dios también lo compartirá y escuchará, se unirá a este pedacito de cielo también. Vamos a hacer ese compromiso, no con Juan, conmigo no lo hagan. Yo soy un mortal, igual que ustedes, sino con el Eterno. Que sea ese mensaje que llega a nuestro corazón, que brote de nosotros, como dice Jesús, del que venga a mí brotarán ríos de agua viva. Y nosotros hemos venido a Jesús porque Él salió a nuestro encuentro. Entonces, que también de nuestro dedito, al compartir de nuestras manos, de nuestro corazón, salga ese torrente de agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una santa y bendecida noche, la paz del Señor. Y si Dios lo permite, yo sé que así será, primero Dios. Nos vemos mañana. Paz y bien para ustedes y toda su familia.